Muy estimados televidentes, esta es una reflexión que hago para mí mismo como obispo y también para mis hermanos obispos y sacerdotes. Una reflexión para los pastores de la iglesia. Ahora que estamos en Adviento, estamos escuchando la voz de los profetas y de Juan Bautista que nos dicen una y otra vez a través de la liturgia de la iglesia: enderecen los caminos y hagan rectas las sendas del Señor. Se refiere pues a enmendar la vida, enderezar la vida. Y siempre se me ha venido una pregunta, y hoy es más fuerte en estos días del Adviento: ¿cómo es que los mexicanos, siendo un pueblo religioso, no enderezamos nuestros caminos? Es un pueblo muy religioso, un pueblo mexicano, fiestero, muy devoto de la Virgen, de muchos santos, y hay un sentimiento religioso profundo en el corazón. Pero ¿por qué hay tanta corrupción en México? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué se asesina tanto? ¿Por qué se roba tanto? ¿Por qué se miente tanto? ¿Por qué se falta tanto a la santidad del matrimonio? ¿Por qué se pervierte a la niñez y a la juventud? Siendo un pueblo de mayoría católica, y si sumamos a los hermanos protestantes que también tienen el Evangelio como norma de la vida, pues somos una gran mayoría de cristianos en México. Y sin embargo la moral no corresponde. Y yo me pregunto, ¿qué le falta al pueblo? ¿Le falta voluntad? Yo creo que al pueblo no le falta voluntad de portarse bien. Tal vez le falten criterios evangélicos. Tal vez le falte instrucción religiosa. Y es donde yo me formulo la pregunta para mí y para mis hermanos obispos y para mis hermanos sacerdotes y religiosos, o sea, los que somos los consagrados y estamos dedicados a tiempo completo a difundir el Evangelio. La pregunta que me hago: si hemos predicado correctamente, si hemos anunciado la palabra de Dios con fuerza, con claridad, con paciencia, con perseverancia, como dijo San Pablo a Timoteo. Insiste a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella. Enseña, reprende, etcétera, etcétera. Si lo hemos hecho o no lo hemos hecho, esa es la pregunta que me hago. Porque si el pueblo no cumple la ley de Dios en su vida, es que realmente no la conoce. Hay una ignorancia inmensa, enorme, en muchos que se dicen cristianos, que han recibido muchos sacramentos, pero tienen una ignorancia inmensa. No conocen lo fundamental de nuestra santa fe. Tú puedes encontrarte con una persona y decirle que te diga los 10 mandamientos de la ley de Dios y no te los dice. Que te digan cuáles son los 7 sacramentos que tiene la iglesia que le dejó Cristo para santificarnos, y no te lo sabe. Y cosas parecidas, cosas elementales, la gente no las sabe. ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza religiosa han dado muy falla, que nosotros los pastores no hemos insistido a tiempo y a destiempo, no hemos enseñado, no hemos explicado, no hemos también denunciado con fuerza los pecados, las equivocaciones de este pueblo que digo religioso, pero con una moral muy baja. ¿Para qué nos escogió el Señor? Cristo les dijo a sus apóstoles y discípulos: vayan por el mundo a predicar. Eso fue lo primero que les dijo: vayan a predicar el Evangelio. Y el Concilio Vaticano II, del que acabamos de celebrar sus 50 años de concluido, pues dice por allí en el documento sobre la iglesia, sobre los obispos, sobre los sacerdotes: la primera obligación de los obispos, de los sacerdotes, es la predicación de la palabra de Dios. Esa es la primera obligación, predicar la palabra de Dios. Pero a veces, por pereza, no la preparamos, por condescendencia, por contemporizar, por intereses, no
denunciamos las faltas con claridad, los pecados no los, como quien dice, los arrojamos a la cara del pecador para que vea lo equivocado de su camino y se arrepienta. Y también muchas veces nuestra vida, nuestro ejemplo no corresponde a lo que estamos predicando. Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente. ¿Por qué un pueblo religioso y por qué un pueblo corrupto? Con tantos robos y tantos asesinatos y tanto libertinaje en las costumbres, ¿por qué? ¿Dónde está la falla? Y tendremos seguramente que dar delante de Dios una cuenta muy grande. Ahora nos estamos preparando para la Navidad. Viene Cristo nuestro Señor, ojalá pues podamos encontrarnos con Él de una manera más preparada y más pacífica y pedirle perdón por lo que hemos dejado de hacer y que nos dé fuerza, nos dé espíritu para cumplir nuestro deber. Viene también el Papa Francisco en febrero, como ya está anunciado, ya se publicó incluso el itinerario en detalle. El Papa Francisco es un ejemplo de predicación. ¿Por qué? En primer lugar porque hay coherencia en su vida. Es un hombre coherente con lo que predica, vive evangélicamente, y en segundo lugar porque es un hombre de una grande claridad y una grande valentía, que dice las cosas que tiene que decir a los de arriba, a los de abajo y a los del medio. A todos les dice con claridad lo que tiene que decirles, con una libertad evangélica muy grande. Estaremos muy atentos a lo que nos diga el Papa, porque el Papa está informado de lo que pasa en México y tendrá seguramente una palabra muy iluminadora como vicario de Cristo y como alguien que lleva un don muy grande del Espíritu Santo. Estaremos muy atentos a lo que nos diga para que nos sirva, para que sea una luz en el camino de este pueblo, que le ayude a enderezar su vida, a vivir la moral cristiana y por lo tanto pues a llegar a la justicia y a la paz que tanto anhelamos. Tengan todos muy feliz Navidad, Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Muchas gracias.